Capítulo 1. Un encuentro misterioso. Kirana tropezó a través de la densa y sombría jungla de Tetala. Su corazón latía a un ritmo rápido, temeroso en su pecho. Cada susurro, cada cambio de sombras entre los espesos árboles se sentía como una amenaza. Sus heridas la ralentizaron. La sangre goteaba de una herida en su brazo y su energía se estaba desvaneciendo rápidamente. Estaba sola, perdida y separada de su tribu sin idea de cómo navegar por este implacable desierto. Durante toda su vida, Kirana había escuchado historias de seres monstruosos conocidos como humanos, depredadores de la galaxia que vagaban de planeta en planeta buscando presas más débiles para devorar. Se decía que los humanos eran criaturas implacables e insaciables. Su fuerza no tenía comparación. Su astucia estaba más allá de cualquier cosa. Podía imaginar que era un cuento contado para asustar a los jóvenes, pero allí estaba ella, herida, sola y profundamente asustada. De repente, a través de la niebla y la maleza vio movimiento. Una figura alta y musculosa, moviéndose lenta y cautelosamente, escaneando sus alrededores con un ojo experto, congeló cada músculo sintiendo que era un humano. Estaba segura de eso, su apariencia coincidía con las descripciones: armadura extraña, rasgos robustos y ojos que parecían atravesar la penumbra instintivamente. Se encogió. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba sus opciones. Pero el humano la vio. En lugar de atacar como le habían dicho que harían, él hizo una pausa. Su mirada se suavizó cuando vio sus heridas. Ella esperaba que él atacara o mostrara sus dientes como advertencia, pero hizo algo que ella no había anticipado. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño recipiente de metal, ofreciéndoselo con la mano abierta. La mente de Kiran daba vueltas con confusión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto algún tipo de trampa? Recordaba las historias vívidamente. Se suponía que los humanos eran depredadores aterradores, y sin embargo, aquí estaba él, extendiendo lo que parecía ser una oferta de comida. Su estómago gruñó traicionando. Su desesperación no había comido en días. Después de un momento de vacilación, dio un paso tentativo hacia adelante. Sus ojos nunca dejaron los de él. El humano no se movió, no hizo un sonido. Él simplemente esperó sosteniendo el bote extendido, como si respetara su espacio. Finalmente el hambre y el cansancio dominaron su miedo. Ella tomó el bote de su mano, retirándose rápidamente, como si de repente él pudo atacar. Pero él solo miró, ofreciendo una leve sonrisa, antes de hacer un gesto hacia el contenedor como si dijera: «Sigue comiendo». Sus manos temblaron cuando lo abrió, y el aroma la tocó rico y sabroso. Un aroma que le hizo agua la boca. Kirana dio un bocado cauteloso, medio esperando algún truco. Pero cuando la comida la calentó desde adentro, su miedo comenzó a dar paso a confusión. ¿Quién era este humano? ¿Y por qué no había intentado hacerle daño mientras comía? Kirana mantuvo su mirada fija en el humano, a pesar de cualquier movimiento repentino. Pero él permaneció quieto, sus ojos tranquilos, mirándola sin confundir intención depredadora, pero con una mirada que no pudo descifrar bien si era preocupación. Cuando terminó, él hizo un gesto hacia su brazo herido. Ella se tensó instintivamente, tirando hacia atrás, pero él levantó sus manos. En un gesto universal de paz, lentamente señaló su propio brazo, imitando una herida, y luego de nuevo a ella. Vaciló, insegura. Pero algo en su actitud paciente suavizó su resistencia. El humano metió cuidadosamente la mano en una bolsa y sacó un pequeño recipiente que contenía una espesa crema verde, y con movimientos lentos y cuidadosos, le hizo un gesto para pedirle permiso para aplicarla. Ella tragó con fuerza cada campana de advertencia en su mente, que sonaba a todo volumen, pero el dolor en su brazo y el cansancio que nublaba sus pensamientos la llevaron a asentir solo una vez, con asombrosa dulzura. Él aplicó la S con las manos firmes, mientras trabajaba para cubrir la herida. En el momento en que la pomada tocó su piel, sintió que el alivio se filtraba a través de ella, adormeciendo el dolor punzante.
La mezcla tenía un leve aroma medicinal y ella lo observaba mientras él trabajó, notando la forma cuidadosa en que evitaba causarle más dolor. Era una sensación extraña, confiar en un humano. Incluso, un poco cuando terminó. Se alejó dándole espacio de nuevo el bosque a su alrededor. Se oscureció y los sonidos de criaturas distantes resonaron a través del aire espeso. Kirana miró nerviosamente hacia la sombra. Sombras, sabiendo que los depredadores vagaban por estos lugares por la noche. Ella tenía que encontrar refugio, y pronto los humanos parecieron entender sus pensamientos. Hizo un gesto hacia un gran árbol con ramas bajas, que apuntaban hacia arriba, y luego al suelo imitando garras con sus dedos, le estaba advirtiendo sobre criaturas nocturnas, insinuando que sería más seguro dormir en los árboles. Kirana, asintiendo con la cabeza en comprensión sorprendida por su interior y su voluntad de ayudar, él comenzó a trepar el árbol primero moviéndose con una agilidad sorprendente. Luego le hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras ella trepaba su brazo herido, protestó, pero logró asentarse en una rama a su lado. El espeso dosel los protegía del aire frío de la noche, y ella podía sentir un nivel de sensación de seguridad en su presencia. Se sentaron en silencio, el peso de los eventos del día, inundándola su mente, se arremolinaba con preguntas, pero sus habilidades lingüísticas no eran lo suficientemente buenas para expresarlas. ¿Quién era él? ¿Por qué le había mostrado amabilidad en lugar de la crueldad que le habían enseñado a esperar? El humano sacó un pequeño dispositivo de su presentado mochila. Un brillo tenue arrojando una luz suave y cálida. Entre ellos captó su mirada curiosa y sonriente. Luego habló lenta y cuidadosamente. Nombró a Rylan, dijo señalándose a sí mismo. Rylan, ella. Frunció el ceñudo procesando el sonido desconocido. Después de un momento señaló a ella misma. Kirana susurró su voz cautelosa. Kirana repitió con sorprendente precisión. ACC. Su voz se suavizó, y él señaló su brazo. Luego levantó el pulgar como si preguntaba si estaba mejor. Kirana avanzando levemente, sintiendo que la tensión comenzaba a desaparecer de su cuerpo. El ungüento estaba funcionando, adormeciendo el dolor y ayudando a sus músculos a relajarse. Se recostó contra el tronco del árbol. Sus ojos se cerraron a pesar de su instinto de permanecer alerta, mientras el sueño comenzaba a reclamarla. Vio por última vez a Rylan, estaba sentado allí alerta su mirada, escaneando la jungla oscura debajo como si vigilara amenazas de alguna manera a la vista. La hizo sentir segura por primera vez. En días se sumergió en un sueño profundo sin sueños, y mientras se entregaba a la noche, se dio cuenta de una verdad inquietante. Este humano no había venido a hacerle daño. Él había vino a salvarla. Capítulo 2. Construyendo confianza. A la mañana siguiente, Kirana se despertó con la vista de Ryland, atendiendo un pequeño fuego controlado en la rama al lado. Ella, el olor de algo, cocinándose flotaba a través del aire, rico y terroso, mezclándose con los aromas de la jungla. Ryland la miró mientras se movía, asintiendo con la cabeza en reconocimiento. Ella lo miró con curiosidad. Su mente luchaba por reconciliar las acciones de este humano con todo lo que le habían dicho sobre su especie. Él le entregó un trozo de lo que había estado cocinando, una planta parecida a una raíz, asada hasta que estuvo suave y tibia. Tentativamente, ella le dio un mordisco. El sabor era suave pero llenando y el calor se expande por ella despertándola por completo. Comieron en silencio. Rylan hizo un gesto hacia el paisaje, que los rodeaba, señalando fuentes de comida y amenazas potenciales, de una manera que dejaba claro que entendía los peligros de esta jungla. Cuando terminaron, Rylan le hizo un gesto para que lo siguiera. Kirana dudó, pero sintió un empujón para ir con ella. La había ayudado cuando no tenía motivos para hacerlo, y de alguna manera su miedo había disminuido. Juntos partieron hacia el denso follaje, moviéndose con cuidado a través de la espesa maleza a pesar de la pesada mochila que llevaba. Rylan se movía con sorprendente gracia y familiaridad con el desierto mientras caminaban.
Ryland trató de hablar en frases lentas y cuidadosas, usando palabras simples y señalando cosas a su alrededor. ¡Agua!, dijo arrodillándose junto a un arroyo y haciéndole señas para que bebiera. Ella repitió la palabra maravillándose por los extraños sonidos. Poco a poco comenzó a construir un vocabulario compartido. Cada uno aprende palabras en el idioma del otro a través de gestos y repetición. Al mediodía, el calor húmedo de la jungla se había vuelto opresivo y Ryland sugirieron que descansaran. Encontraron un lugar sombreado debajo de un árbol extenso, donde la luz del sol moteada creaba patrones en el suelo. Kieran sintió la urgencia de preguntarle algo que había estado en su mente desde la noche anterior, pero luchó por encontrar las palabras. Finalmente logró «¿Por qué ayudar?». Su voz era vacilante. El idioma desconocido era lento en su lengua. Ryland parecía entender. Le dio una mirada pensativa y luego se encogió de hombros. Una suave sonrisa en su rostro. «La vida es importante», respondió lentamente presionando una mano en su pecho, sin importar a quién le hizo un gesto. Luego volvió a sí mismo e hizo un gesto circular como si abarcara todo el bosque. «Sobrevivimos juntos». Sus palabras resonaron con ella. A Kirana siempre le habían enseñado que la supervivencia era cada ser para sí mismo, que los depredadores y las presas estaban atrapadas en un ciclo sin fin. Pero aquí estaba Ryland, una criatura, su gente. Habían temido durante siglos hablar de unidad y supervivencia compartida. Su vínculo creció durante los siguientes días mientras avanzaban por la jungla. Se enfrentarán a numerosos peligros, pozos ocultos, criaturas venenosas y bestias territoriales. Cada vez que confiaban en las fortalezas de cada uno para navegar. Los peligros, Ryland utilizó su conocimiento de trampas y herramientas para protegerlos, mientras Kirana lo guiaba por caminos seguros, reconociendo señales de peligro inminente. Una noche, mientras descansaban junto a un río, fueron emboscados por una criatura, una bestia depredadora elegante con colmillos brillantes y garras que podían cortar la carne. La criatura se abalanzó gruñendo, y en un instante Ryland se puso frente a Kirana protegiéndola con su cuerpo. Ella miró atónita mientras blandía un cuchillo. Su postura era firme y tranquila. La criatura dio vueltas, pero Ryland se mantuvo firme. No atacó, sino que se mantuvo firme. Un gruñido bajo emanó de él, un sonido que de alguna manera comunicó fuerza y calidez. «Mañana la bestia». Vaciló al percibir la amenaza antes de retirarse a las sombras. El corazón de Kieran latía con fuerza mientras miraba a Ran asombrada. «¿Me proteges?», le preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. Ryland mirando, respirando pesadamente pero sonriendo. «Amigos», él respondió simplemente, sus ojos sosteniendo una calidez que la llenó de una inesperada sensación de comodidad. Esa noche, cuando se instalaron junto al río Kirana, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Se dio cuenta de que Ryland no era solo un aliado o un protector, era un amigo en quien confiaba su vida. Mientras los días se convertían en semanas, la densa jungla se transformó de un lugar de miedo y misterio a un mundo compartido de comprensión y amistad. Kirana y Ryland cayeron en un ritmo tácito, confiando el uno en el otro para sobrevivir el cansancio inicial. Entre ellos se había derretido, reemplazado por un respeto mutuo e incluso humor, mientras aprendieron a navegar por las peculiaridades del otro. Una noche, después de una larga caminata por la jungla húmeda, encontraron un pequeño claro oculto bajo un dosel de estrellas. Ryland armó una pequeña fogata mientras Kirana se sentaba cerca, sintiéndose lo suficientemente segura como para relajarse. Mientras el sonido de la jungla los rodeaba, ella lo vio sacar un libro gastado de su mochila, hojeando sus páginas, antes de detenerse para señalar una imagen de un exuberante planeta azul. Tierra tocó la imagen, y luego se señaló a sí mismo como si dijera, «Este es mi hogar». Kirana inclinó la cabeza, cautivada por la imagen. Se inclinó más cerca para estudiarla, maravillándose de los océanos, los bosques y las ciudades. Todos tan diferentes de su propio mundo. Su propio planeta era uno de naturaleza, salvaje e intacta por la vasta tecnología que la gente de Ryland parecía poseer. Ella se señaló a sí misma, y luego trazó un círculo imaginario alrededor de ellos en la tierra,
indicando su hogar. Él avanzando, comprendiendo, y sus ojos se suavizaron con una mirada distante como si extrañara la tierra, cayó en un silencio cómodo, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Ryland parecía contento, hojeando las páginas lentamente. A veces se detenía para mostrarle fotos de cosas de su mundo. Se reían cuando ella intentaba imitar la mirada de un caballo y él luchaba por imitar el llamado de una de las grandes aves de su planeta. Cada momento los acercaba más, transformando la división entre humanos y alienígenas en una simple amistad a medida que la noche se profundizaba. Kirana sintió un coraje creciente. Quería preguntarle sobre las historias que le habían contado para entender la verdad de los humanos. Sus habilidades lingüísticas habían crecido con el tiempo, juntando suficientes palabras para formar una pregunta. Ryland comenzó a vacilar. Los humanos se comen a otros. Él levantó las cejas. Mirando sorprendido por la pregunta, luego soltó una risa suave. Sacudió la cabeza. No a otros como tú. Se tocó el pecho y luego el de ella, enfatizando su conexión. Comemos animales. Sí, pero no a personas. Sintió que se le quitaba un peso del pecho. El miedo que había persistido toda su vida finalmente se disipó. Las leyendas de su gente habían estado equivocadas. Tal vez eran historias antiguas, torcidas por el tiempo. De cualquier manera, se dio cuenta que no tenía nada que temer de este humano. Capítulo 3. El vínculo se profundiza a medida que Kirana y Ryland avanzaban por la jungla. Una cercanía tácita había comenzado a establecerse entre ellos. Días de confiar uno en el otro, de enfrentar el peligro lado a lado, habían transformado su cansada alianza inicial en algo más profundo, algo que se sintió más como amistad que sobrevivir una mañana mientras descansaba junto a un pequeño arroyo. Ryland le mostró algo de su mochila que inmediatamente captó su atención, un pequeño colgante de piedra pulida, grabado con símbolos que ella no reconoció. Cuando notó su curiosidad, se lo ofreció para que lo examinara asintiendo y señalando las marcas. Mi familia explicó, señalando los intrincados remolinos tallados en la piedra. Kir se dio cuenta de que era un recuerdo, un recordatorio de la gente, que había dejado atrás en la tierra. Tocó la piedra suavemente, sintiendo la superficie fría, y el peso de su significado para su familia era algo profundamente sagrado, pero también algo sin lo que había aprendido a vivir. Después de ser separado de su propia tribu, el colgante parecía contener más, que solo eran recuerdos. Parte de su corazón, una conexión con un mundo distante, que solo podía imaginar Kirana. Se sintió obligada a ofrecer algo a cambio. Con cuidado desenrolló un pequeño cordón de cuero. Alrededor de su muñeca era una pieza simple hecha de las fibras de las enredaderas de la jungla de su hogar y adornada con pequeñas conchas. «Este es mi hogar», dijo suavemente colocándolo en su mano. Ryland la miró sorprendida, y la gratitud iluminando su rostro mientras aceptaba el brazalete, intercambiando una sonrisa tranquila. Un gesto que decía más de lo que las palabras podían capturar. El sol comenzaba a ponerse. Continuaron su viaje, pero su camino pronto los llevó a un descubrimiento inquietante. Las huellas en el suelo indicaban que miembros de los Vina, la misma tribu hostil que había atacado al equipo de Ryland, estaban cerca. Kirana sabía de los Vena eran feroces, sus guerreros conocidos por su inquebrantable lealtad y hostilidad hacia cualquiera que consideraran un enemigo sin una palabra. Ryland tomó su mano guiándola silenciosamente hacia la maleza. Densa, se agacharon escondiéndose de las figuras que se acercaban. El corazón de Kiran se aceleró, sus pensamientos dando vueltas. Sabía que los Vina no dudarían en atacar si los encontraban. Ryland le hizo un gesto para que se mantuviera agachada y quieta mientras se posicionaba para protegerla. Observaron cómo los guerreros Vina pasaban cerca, sus rostros firmes y sus voces se transmitían a través de la maleza. Kirana presionó la mano de Ryland, aferrándose a su presencia firme mientras los minutos pasaban lentamente. Finalmente, cuando la Vina se había movido fuera de la vista, Ryland soltó un suspiro silencioso.
Se quedaron escondidos un rato más, asegurándose de que el peligro había pasado. Solo entonces la puso suavemente de pie. Sus manos todavía envolvían protectoramente las de ella mientras continuaban avanzando, manteniendo un perfil bajo para evitar cualquier detección adicional. Mientras viajaba más profundamente en la jungla, el recuerdo de la postura protectora de Ryland permaneció con ella. Se había puesto entre ella y el peligro sin dudarlo, arriesgando su vida para... Protegerla fue un acto de lealtad que no había esperado de un humano que hizo que su corazón se hinchara de gratitud y respeto. Esa noche encontraron un pequeño claro bajo las estrellas y después de montar un campamento simple, se sentaron juntos junto al fuego. Kirana sintió la necesidad de romper el silencio para expresar la gratitud que luchó por poner en palabras. «Me protegidos», dijo con voz suave. «Arriesga tu vida». Ryland le dio una sonrisa amable, casi tímida. «Eres mi amiga», Kiran respondió. «Simplemente amigos. Cuídense unos a otros». La palabra se sintió cálida y desconocida en su lengua. Amiga repitió probándola. No se había dado cuenta de lo sola que había estado hasta este momento, con alguien a su lado que la trataba como a una igual. Una compañera en la supervivencia, mientras el fuego crepitaba y el sonido de la jungla los rodeaba, Kirana sintió una profunda sensación de paz. No necesitaban hablar más para entender el vínculo que se había formado entre ellos en ese momento. Bajo el vasto cielo nocturno se dio cuenta de que Ryland le había dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba a un amigo que la viera como era sin miedo ni prejuicios. Este humano, que una vez había parecido un depredador en su mente, se había convertido en su aliado más confiable, y mientras estaban sentados juntos, ella se encontró esperando que su viaje nunca terminara. Capítulo 4. Enfrentando al enemigo juntos. El sol de la mañana se filtraba a través del denso dosel de la jungla, arrojando una luz moteada sobre Kirana y Ryland, mientras caminaban silenciosamente. Ambos alertan a cualquier señal de peligro. Se estaban acercando al borde de la jungla, donde Ryland esperaba captar una señal de su equipo o al menos encontrar señales de civilización. Pero los instintos de Kiran le advirtieron de que algo andaba mal. Una inquietud que la hizo ralentizar sus pasos y mirar a su alrededor. De repente, un crujido resonó en los árboles que los rodeaban. El corazón de Kiran se hundió cuando reconoció las figuras que emergían de la maleza. Como los guerreros, fuertemente armados y con expresiones feroces, habían sido rastreados. Antes de que ella pudiera reaccionar, uno de los guerreros gritó levantando su arma y su mirada fija directamente en Ryland. Los Vena eran conocidos por su odio a los forasteros y ver a un humano. Solo alimentó su hostilidad. Ryland evaluó rápidamente la situación, poniéndose entre Kirana y los guerreros que avanzaban su postura protectora, sus ojos escaneando en busca de una ruta de escape. Uno de los Vinja dio un paso adelante lanzando amenazas en un idioma que Kirana entendía muy bien. «Los forasteros no son bienvenidos en nuestra tierra», se burló su arma. Apuntó a Ryland. «Ríndete o perderás la vida, Kirana». Sentí que su pulso se aceleraba. Sabía que rendirse no era una opción. Los Venya no mostrarían piedad, y no podía dejar que se llevaran a Ryland convocando su coraje. Dio un paso adelante hablando en su propio idioma. «Él está conmigo», declaró su voz firme. «Heun, no es una amenaza para ti». Los guerreros entrecerraron los ojos mientras observaban la escena, mirando entre ella y Ryland con sospecha. Pero sus palabras solo parecieron alimentar su ira. El líder se burló. «Defiendes a esta criatura, traicionas a tu propia especie». Kirana se mantuvo firme. Su mirada inquebrantable salvó mi vida. «Yo le debo lo mismo». El líder Vina se rió burlonamente levantando su arma, pero antes de que pudiera actuar, Rand dio un paso adelante, posicionándose entre Kirana y la amenaza. Levantó sus manos en un gesto no amenazante, pero habló con firmeza. «No quiero pelear, pero protegeré a mi amigo». Por un momento, un tenso silencio quedó en el aire y, sin previo aviso, uno de los Vina se lanzó hacia adelante y el claro estalló en caos.
Ryland se movió rápidamente empujando a Kirana hacia atrás, a la cubierta de los árboles, mientras los guerreros Vina cargaban usando la jungla circundante para su ventaja. Se enfrentó a los atacantes con una precisión tranquila que Kirana no había visto antes. A pesar de su feroz asalto, luchó con moderación, solo defendiendo en lugar de golpear para dañar, pero los Vena eran implacables y Kiran sabía que si no escapaban pronto, se verían abrumadores. Reuniendo su coraje, llamó a Ryland. Hay un camino hacia la cresta. Señaló un sendero angosto que serpenteaba por una pendiente pronunciada cercana, parcialmente oculta por el follaje. Rilla se mostró comprendiendo su plan al instante. Él agarró su mano y juntos se lanzaron hacia la cresta, usando la espesa maleza para cubrir su escape. Escalaron con una velocidad desesperada, los Vina gritando furiosamente cuando se dieron cuenta de que su presa se estaba escapando. La cresta era empinada y desafiante, pero su determinación los impulsó en la cima. Encontraron un punto de observación que les permitió un breve momento para recuperar la respiración. Los Vena estaban abajo, buscando señales de su camino, pero la pendiente les había dado a Kirana y Ryland una ventaja temporal sin aliento. Kirana miró a Ryland sintiendo tanto miedo como euforia corriendo a través de ella. «Tú me salvaste», dijo su voz apenas un susurro. Ryland encontró su mirada, sus ojos suaves, pero resueltos. Nos salvamos el uno al otro. No tuvieron mucho tiempo para pensar en su escape. Los Vena todavía estaban buscando abajo, y Ryland sabía que no podía permanecer en un lugar por mucho tiempo. Kiran hizo un gesto hacia una serie de caminos ocultos que conoció por años de explorar la jungla. Si los seguían, podrían llevarlos de manera segura a los afueras donde la señal de Ryland finalmente podría llegar a su equipo. Con un sentimiento silencioso, continuaron avanzando rápidamente a través de la densa vegetación. La adrenalina de su estrecho escape impulsó sus pasos y, a pesar de la tensión, Kirana sintió un creciente sentido de gratitud y respeto por el hombre a su lado. Horas más tarde, cuando cayó la noche, llegaron a un pequeño claro donde Ryland finalmente captó una débil señal de su comunicador. El alivio lo invadió y rápidamente envió un mensaje a su equipo dándole su ubicación. En unos momentos llegó la respuesta. Estaban en camino mientras esperaban. Kir se sentó a su lado. Su mirada se elevó hacia las estrellas visibles a través de los huecos en el dosel. El peso de su viaje, de los peligros que habían enfrentado juntos, se apoderó de ella. Se dio cuenta de que Ryland ya no era solo un aliado o un amigo. Era alguien en quien confiaba. Vida a alguien que conoció que nunca olvidaría cuando el equipo de Ryland llegó. Él la miró con una expresión agridulce en su rostro. «Tengo que irme», dijo suavemente. Arrepentimiento, pesado en su voz, Kiran mirando con el corazón dolorido ante el pensamiento. «Entiendo». Metió la mano en su mochila y sacó el pequeño colgante, el símbolo de su familia. Suavemente, lo puso en su mano. «Una parte de mi mundo», murmuró. «Así que me recordarás». Ella miró el colgante, sintiendo lágrimas picar en sus ojos, desabrochó su pulsera, la que le había dado días antes, y la puso de nuevo en su mano. «Y una parte mía», ella susurró. Sostenían las fichas del otro, cada uno simbolizando los mundos de los que habían venido para siempre, conectados por el vínculo que habían forjado en el corazón de la jungla. Cuando se dio la vuelta para irse, él miró hacia atrás, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Gracias, Kieran, por todo», con el corazón apesadumbrado, ella observó mientras desaparecía en la jungla con su equipo. El vínculo que habían compartido ahora grabado para siempre en su memoria. Epílogo, un vínculo duradero. Kirana se paró al borde de la jungla, observando cómo las luces del equipo de Ryland se desvanecían en la distancia. El colgante que le había dado colgaba pesadamente alrededor de su cuello, un recordatorio físico de todo lo que habían compartido. Mientras los sonidos de la jungla regresaban a la normalidad, sentía un vacío desconocido asentar
Se sobre ella un anhelo que no había anticipado los días, se convirtió en semanas, y la vida Onala reanudó sus patrones familiares. Kirana regresó a su tribu, pero su corazón y su mente a menudo se desviaban hacia los recuerdos de su tiempo. Con Ryland se encontró contando historias a su gente, contando no las aterradoras leyendas de humanos como sus ancestros habían tenido, pero su propia experiencia con un humano que había demostrado su tipo de coraje y lealtad. Su tribu escuchó con asombro silencioso, luchando por reconciliar sus palabras con los aterradores mitos con los que habían crecido, pero con el tiempo. Sus historias comenzaron a socavar su miedo plantando semillas de comprensión. Pasaron los meses, y Kirana se convirtió en su papel como un puente entre su gente y el mundo. Más allá de Ariala, viajó con frecuencia a las fronteras de su patria llevando noticias y ofreciendo amistad a aquellos de otros mundos que pudieran acercarse. Esperaba en silencio que algún día pudiera volver a ver a Ryland. Una mañana clara y brillante, mientras caminaba por los familiares senderos de la selva, escuchó el zumbido distante de una nave que se acercaba. Su corazón saltó cuando miró hacia arriba y vio la silueta de una pequeña nave que descendía a través de las nubes. Se trasladó al lugar de aterrizaje sintiendo que la anticipación aumentaba con cada paso mientras la nave llegaba a tierra. La compuerta se abrió y emergió una sola figura. Ryland, su familiar sonrisa iluminó su rostro cuando la vio. Kirana sintió una oleada de alegría mientras se acercaba el vínculo entre ellos, reavivándose instantáneamente, como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Se saludaron en silencio sus sonrisas y miradas compartidas, diciendo todas las palabras que no podían. Ryland extendió su mano, descansándola suavemente, sobre el colgante que ella todavía llevaba un silencioso reconocimiento de su amistad que había resistido la prueba de la distancia. Y el tiempo juntos emprendieron el camino lado a lado como lo habían hecho una vez en esos primeros días, esta vez no. Había miedo ni cansancio, solo la calidez de una amistad que duraría tanto como las estrellas.